Hola a todos y todas, soy Sebastián Hall, director de Promoción en Salud Mental y Prevención de Consumos Problemáticos de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el marco de la declaración de emergencia sanitaria que se vive en Argentina y en el mundo, y ante las medidas que ha tomado el gobierno nacional y provincial de cuidado poblacional, como el aislamiento social preventivo y obligatorio, hemos decidido hacer una serie de entrevistas virtuales a referentes de la salud pública y de la salud mental. En este caso, realizamos una entrevista con Alicia Stolkiner, que será, bueno, parte de una serie de materiales que vamos a ir subiendo una sección en nuestra página web y que vamos a poner a disposición y que se enmarcan en lo que denominamos capacitación para la asistencia a los equipos de salud en el marco del COVID-19. Para quien aún no la conocen, Alicia es una investigadora especializada en salud pública con orientación en salud mental, es profesora titular de la Cátedra 2 de Salud Pública, Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de varios posgrados en el país, en el extranjero, ha escrito un sinfín de artículos. Así que bueno, Alicia, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Te escucho perfectamente y sí, estoy bien, estoy bien. Bueno, Acá bueno, estamos para charlar un rato. bueno, genial. No sé si coincidís con esta reflexión o quizás, pero a mi entender estamos en un momento en el cual se habla de salud mental como nunca antes en la historia del país, ¿no? Se ve muchísima gente hablando de los efectos, digamos, de la pandemia en la salud mental, del aislamiento en la salud mental. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo evaluás el impacto de la pandemia, por un lado, y el aislamiento en la salud mental de la población en general? Bueno, en principio hay que hacer un marco más general para pensar la problemática de salud mental, ¿no? Y ese marco más general es que este fenómeno es un fenómeno absolutamente novedoso en términos, yo he tenido formación en preparación para catástrofes, pero ninguna que a su vez conllevara esta dificultad para el establecimiento del contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, en las situaciones en las cuales inclusive hay que seguir interviniendo, hay que seguir actuando o hay que seguir viviendo. Pero además, una epidemia no es nunca un fenómeno biológico, es simultáneamente un fenómeno político, social, subjetivo, etc. Y en este punto, en el momento en el cual se inscribe, profundiza dos formas o dos modelos de intervención que son prácticamente dos formas de pensar la subjetividad o de qué se trata el sujeto, ¿no? Hay una línea que es una línea punitivista que trata básicamente de establecer, esto es lo que estamos viendo a nivel mundial, pero que después se manifiesta en la población, que básicamente trata de insertar, tomando como motivo la pandemia, a partir de la intervención inclusive del Estado, una especie de control poblacional centrado básicamente en el control por fuerza de seguridad. Nosotros tenemos países en América Latina en este momento que están en estado de excepción, no se ha declarado el estado de sitio, pero también básicamente incentivando el control policial de la población entre sí. Esto genera a su vez un discurso que coloca al otro como peligroso y en el núcleo de eso coloca la idea de que hay que sobrevivir individualmente, ¿no? Que el objetivo es sobrevivir individualmente. Si tuviera que dar un ejemplo que a mí siempre me pareció muy absurdo de esto, en la época de la Guerra Fría y ante la amenaza de la guerra nuclear, esas personas que en Estados Unidos dedicaban fortunas de un esfuerzo impresionante a hacer un refugio antinuclear propio en su propia casa para su propia familia, en lugar de dedicarle todas las energías necesarias a una lucha colectiva contra una guerra que hubiera destruido al total de la población. No sé si es más o menos claro. Bueno, esta es una línea. La otra línea es una línea centrada en pensar o en cómo pensamos que a un fenómeno de esta dimensión de sufrimiento colectivo solo se puede responder por la profundización del cuidado colectivo y que la única forma del cuidado de mí es el cuidado del otro.
Entonces, que las decisiones que se van tomando son decisiones en relación al cuidado del otro. Y estas son dos líneas de subjetivación que van a llevar por dos formas absolutamente distintas de vínculo. Lo segundo que quiero señalar es que se utiliza mucho con respecto, y va a tener que ver con el personal de salud, la metáfora bélica. Estamos en guerra. No estamos en guerra con un virus porque no se puede pelear con algo que ni siquiera es un ser vivo, salvo quizás pensar la impresionante metáfora que son todas esas películas de zombies que hemos estado viendo en los últimos años. Pero en realidad la metáfora bélica convoca algo que tiene un riesgo, o dos puntos que tienen un riesgo. Uno, hay que construir un enemigo, y ese enemigo tiene que ser visualizable, ¿sí? Pero la segunda es, hay que tener una épica heroica. Y esa épica heroica muchas veces conlleva la idea de sacrificio. Y a veces, la forma de enfrentar una epidemia no es el sacrificio. O sea, cuando Snow, durante la epidemia del cólera en Londres, logró finalmente descubrir cómo era la situación de transmisión de la epidemia, fue un médico que en lugar de ir a poner el cuerpo y morir contagiado por los pacientes, se retiró a una oficina a pensar por primera vez la enfermedad no como una cuestión de cuerpos individuales, sino como proceso colectivo. Y así nace la epidemiología, después de todo. Entonces vuelvo a la cuestión de la salud mental, ¿no? Y dentro de esto el aislamiento. Yo no sé si la palabra aislamiento es exacta, porque algunas personas, hay un sector importante de la población que está más conectado que nunca y simultáneamente físicamente aislado de los otros, que es una situación muy extraña, ¿no? Pero cuando digo un sector de la población, digo porque este fenómeno no afecta de igual manera a todas las personas, porque esta es una sociedad con desigualdades profundas. Entonces, por ejemplo, hoy en día ser un analfabeto informático es prácticamente quedar fuera del 80% de los recursos de contacto que una persona puede tener con la sociedad, de gestión de sus propias, necesidades y de gestión inclusive de las ayudas sociales. Y eso que apareció claramente cuando se produjo esa aglomeración de personas de más de 65 años que fueron a cobrar o a buscar cosas cuando se abrieron los bancos, que yo en algún momento dije, estos son personas que las hemos excluido de un sistema educativo que dio por sentado que la educación sucede cuando la persona es joven y nunca más. Después cambió el mundo, no se pensó ningún modelo de educación formal para adecuar a las personas de mi generación, porque es mi generación, para adecuar a las personas de mi generación a un mundo que había cambiado radicalmente en términos de las vías de comunicación, y se tomó graciosamente que los abuelitos no saben manejar el cajero automático, etcétera, etcétera. Algunos tuvimos el privilegio de ser académicos, de ser personas que por nuestro trabajo hemos estado prácticamente obligados a manejar todo tipo de tecnologías, incluso esta que estoy usando ahora. Ahí ya se empieza a diferenciar algo. Creo que si toda catástrofe desnuda lo mejor y lo peor de una sociedad. Yo una vez dije metafóricamente, una creciente como nunca que hubo cerca del lugar donde yo veraneo en Córdoba, desnudó por un lado un filón de oro y por otro lado mostró algunas iniquidades, por no decir inequidad, algunas iniquidades profundas en términos de la sociedad y algunas actitudes totalmente egoístas. Voy a llegar a lo de salud mental no obstante, ¿no? Pero que lo que quiero decir, este es el escenario general en el cual nos movemos. ¿Sí? Queda por otro lado la cuestión del aislamiento, que cuando uno va a hablar de situaciones de aislamiento tiene que reconocer que hay un sector de la población en cuyas condiciones de vivienda y cuyas condiciones de vida dan más para pensar en cómo se cuida esa población en términos de aislamiento de una comunidad que de aislamiento de las personas en los hogares, que son hogares en general con malas condiciones de acceso a derechos como el agua, etcétera, etcétera, o con hacinamiento. Hecha esta salvedad, tomemos lo que en general cuando uno ve los medios de comunicación de quién están hablando, ¿no es cierto? Están hablando de las personas que como nosotros estamos en nuestros hogares
con esta restricción para el contacto físico con los otros, eventualmente sobreinformados, con un exceso de información sobre lo que está pasando. Este exceso de información puede producir miedo, pánico, e inclusive este exceso de información puede producir confusión. Alguna parte de eso además es circulación de informaciones falsas, o sea, de informaciones distorsionadas, falsas, excesivas. Entonces se produce una epidemia informativa también, donde se mezclan además algunas intencionalidades políticas que siempre las hay, porque no dejan de existir fuerzas que son capaces de interesarse mucho más en acumular ganancias que en cuidar la vida. Eso es así. Y acá estamos, ¿no? En estas circunstancias, algunas personas trabajan fuera de sus hogares, otras personas no trabajan fuera de sus hogares, pero trabajan dentro de sus hogares, otras personas directamente han cesado de su situación de trabajo, algunos tienen una mayor espalda para sostenerse económicamente, otros están en el límite de su resistencia en cuanto a cómo se sostiene el hogar. Hay diferenciaciones de género, por ejemplo, el hecho de que los niños no estén en las escuelas, los niños y las niñas y los niños no estén en las escuelas, facilita mucho que en la distribución del cuidado doméstico al interior del hogar se recargue mucho más el trabajo femenino que el del varón, si se sigue la línea tradicional, pero he visto algunos hogares donde por primera vez sucede una redistribución totalmente distinta, o sea que también se da a veces la oportunidad. Por ejemplo, he visto hogares donde las que mantienen el trabajo en el hogar, por el tipo de trabajo, son las mujeres, y entonces se tiene que empezar a redistribuir todo el funcionamiento al interior del hogar. Todos y todas y todes extrañamos mucho, más allá de todo contacto virtual que podamos tener y de la comunicación a veces profundizada que tenemos con personas con las cuales quizás dejamos pasar tiempo sin comunicarnos, todos extrañamos mucho el contacto con el otro. Y si bien se hacen una serie de mecanismos para reemplazarlo, hay algo del cuerpo a cuerpo. Hoy me decía una mujer, dice, las que tenemos nietos, dice, nuestro principal anhelo es estar cerca de ellos porque están creciendo. ¿Y cómo hace uno para contactar de manera virtual con un bebé de 10 meses, 11 meses? Después hay otra situación que va a ser para investigarla. ¿Qué significa para los niños todo esto? ¿No? Me pasó una cosa muy curiosa, porque yo tengo no tengo nietos, pero tengo dos sobrinos pequeñitos, pequeños, son de 6 y 4 años, digamos. Y ellos viven cerca de un parque muy grande, que es el parque, como viven en un departamento, siempre el lugar, como dice el padre, el patio del fondo era el parque, ¿no? Y entonces alguien puso una foto del parque absolutamente vacío en las redes sociales, yo recogí la foto y se las mandé, ¿no? Y me dice mi hermano, que es el padre de los chicos, que los chicos estaban encantados con la foto, que reconocían árbol por árbol, planta por planta, y lo que a mí me dio la impresión es que quizás ver la foto del parque vacío les hizo tomar conciencia de que no es que ellos no podían ir al parque, que nadie estaba en ese parque. Pero además el tiempo que le dedicaron dio cuenta de que vamos a tener que ver en el futuro cómo se inscribe en la subjetividad de estos niños en este periodo. Ahora, pensemos en los púberes, que están en ese momento exacto en que uno empieza a proyectarse hacia afuera del hogar, en que esos compañeros que va a conocer al principio de la secundaria van a ser sus vínculos fundamentales, exogámicos, de salida del hogar, etcétera, etcétera, encerrados en el hogar con los padres, desorganizado el sistema institucional. Es una organización temporoespacial, y es esa vida cotidiana la que está absolutamente transformada. Y creo que uno de los recursos que necesitamos permanentemente es volver a ordenar esa vida cotidiana, aún dentro del aislamiento. Bueno, otro grupo poblacional que ha tenido sus idas y sus vueltas en este periodo son las personas de más de 65 años, de más de 60 años, las personas que algunos llaman adultos mayores o como nos llamamos nosotros, viejos.
después de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana. Que yo creo Con que la ida y hay vuelta de la medida. Con la no ida te y vuelta escuché. de la medida. La Con ida y la ida y vuelta de la vuelta. medida, porque la medida fue enunciada de una manera horrorosa y estaba destinada a crear en el resto de la población una actitud de control policial sobre los adultos mayores, por utilizar un término políticamente correcto. Entonces, si a mí me dicen que me van a prohibir salir para cuidarme a mí, yo le voy a decir que me cuido sola desde que llegué a adulta y que mis riesgos los asumo sola. No sé si toda mi vida he decidido, todos Claro. gestionamos nuestros riesgos. Y así como algunos pacientes, usuarios, ex pacientes, usuarios de servicios de salud mental dicen, apelan a la dignidad del riesgo, yo creo que es efectivamente cierto eso. Sí. No me cuiden por la vía de encerrarme. Ahora, si a mí me explican que hay un déficit de respiradores y que hay un déficit de terapia intensiva y que en una de esas yo soy la persona, yo corro más riesgo que otros de necesitar un respirador y una terapia intensiva, y que si esto sucede puede que tengan que elegir entre dos personas y una de esas personas va a morir, y además el personal de salud, los jóvenes profesionales, por ejemplo, mi sobrino, van a tener que elegir a quién dejan vivir o a quién morir, yo la empiezo a pensar de otra manera, no sé si es más o menos claro. Sí, claro. Quizás no es tanto que me digan, ay, cuídate tu vidita, sino cómo hacemos para cuidar los recursos que tenemos. Ahora, si en el mismo momento en que me dicen esto, se compran armas, entonces yo estoy un poco desquiciada, ¿entendés? Este es más o menos el... Ahora, hay gente que sí, hay gente que yo leí en las redes, mucha gente que decía sí, porque los viejos no hay forma de que te hagan caso y siguen saliendo, etc. El proceso de salud-enfermedad es un proceso complicadísimo. Una persona en una de esas sale media hora, 3 veces por semana y tiene el sistema inmunitario en mejores condiciones que si no sale nunca. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo pensás vos la dinámica de un cuidado colectivo? Eso vos lo podés pensar generando un control policial sobre el otro como enemigo, el que me va a contagiar, etcétera, o cómo hacemos para cuidarnos entre todos de acuerdo a las elecciones que cada uno toma en relación a nosotros. Bueno, esto está en juego y alguna parte de la población va a aprender como se aprende en las situaciones extremas estas cuestiones de cuidado colectivo, y me parece que son las que más elementos de resiliencia pueden producir. No me gusta la palabra resiliencia, pero debo decir que la acuñó una persona que era sobreviviente de un campo de concentración. Después se lo usó muy mal, digamos, ¿no? Pero quiero decir, de capacidad de hacer algo con esta situación que nos permita no solo salir de ella, sobrevivir a ella, sino además construir algo con ella. No sé si este es el núcleo de la cuestión de salud mental. Salud mental en términos de producción de sufrimiento subjetivo o no. Todos vamos a pagar costos por esta situación, pero el costo mayor es la ruptura de una ilusión de algo que no fue nunca. Primero, el mercado nunca garantizó la estabilidad, las crisis vienen siendo cada vez más profundas y la forma natural de las vidas, tal como vienen planeadas, es que sucedan eventos inesperados y situaciones complejas. No sé si más o menos te respondí. Sí, 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 está. Ahí estoy, sí. Sí, se respondió. ¿Cómo, en relación a lo que decías, cómo te parece que puede ser mecanismos de cuidado para los adultos mayores o viejos? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo podría ser una política pública de cuidado alrededor de esto? En esta circunstancia, Sí, en estas circunstancias. bueno, no es mi especialidad, ¿eh? O sea, quiero decir, no es mi especialidad y creo que hay algunas políticas que fueron planteadas de alguna manera muy interesantes. Pero lo primero que hay la primera política pública es romper el estigma. Claro. La primera política pública
es dejar de tratar a los adultos mayores, como les dicen ahora, o a los viejos, dejarlos de tratar de alguna manera como si fueran personas a las cuales hay que tutelar. O sea, hay que tutelar a los niños, y ahora, antes había que tutelar a los niños, ahora hay que tutelar a los adultos mayores. Y la respuesta no es una respuesta tutelante, no se trata de hacer. Yo creo que lo que pasó cuando pasó lo de los bancos es que se pensó desde un punto de vista económico, se pensó desde un punto de vista de organización, dentro de las urgencias que hay, por lo tanto, el que no se equivoque, que levante la mano, y no se pensó, no se consultó de alguna manera a un conocimiento más extenso, más antropológico, más vivencial de cómo son las personas de esa generación, cómo somos las personas de esa generación. Que como le digo a mis alumnos, yo aprendí a hablar a distancia en un teléfono negro que estaba fijo. Entonces, somos una generación que somos pretecnológicos. Sí. Entonces, y quiero decir, mi madre aprendió a usar computadora. Entonces yo vengo de una familia de gente que tenía como una cierta accesibilidad a determinados bienes simbólicos que no necesariamente tienen todas las personas. Entonces, por poner un ejemplo. La segunda es una política que reconozca a personas activas que, sin embargo, con todo derecho están en una etapa pasiva, por la cual tienen que tener el acceso a los bienes necesarios para vivir dignamente. Esa es una política. Y en el caso de la pandemia, si vos me preguntás, la mayoría de la gente que yo conozco, que suma la edad con enfermedades preexistentes, porque el riesgo viene asociado, es edad con enfermedades preexistentes, no es solo edad. Lo que pasa es que a medida que avanza la edad, es más frecuente las enfermedades preexistentes, pero la última persona que falleció ayer tenía 27 años. Tenía hipertensión, diabetes, y no me acuerdo qué otra cosa más, y aparentemente ni siquiera es la hipertensión el problema. Aparentemente el problema serían los medicamentos hipertensivos, de eso que hablan los médicos, ¿está claro? Pero lo que quiero decir es que se trata además de reconocer que no es, que la mayoría de esas personas van a tratar de cuidarse, las que tienen enfermedades preexistentes y son de sectores medios, tienen acceso a información adecuada y los recursos adecuados. Los que yo conozco no salen, pero ni al balcón. Ahora, que después una persona que más o menos, que vive sola, y que una o dos veces por semana va a comprar algo y sale media hora a 3 cuadras, 20 minutos, media hora, 20 minutos a 3 cuadras, yo me preguntaría si hay que restringirlo o no. No sé si soy No, clara. claro. Yo me preguntaría. Absolutamente. Esta cosa poblacional, ¿viste? Porque lo Sí, y el fundamental contacto con los vecinos, el contacto con, el otro día nos contaban varias historias de varias personas mayores que vivían en un mismo complejo, el lugar que tenía el portero, quiero decir, ayudándolos, como comenzando también a gestionarse, digamos, algún tipo de lazo muy, muy comunitario y muy comprensivo, digamos, de la situación, ¿no? Sí. Después que es cierto que hay gente que vive sola y bastante aislada. A mí no me parece mala idea pensar. La vez pasada me entrevistaron por el problema de estos edificios donde los consorcios habían puesto carteles pidiendo que se retiren al médico o al personal de salud. Bueno, y yo volví para atrás con respecto a los consorcios que habían pedido que se retiren o habían tenido actitudes de mucho rechazo con personas que llegaban de viaje del exterior y estaban haciendo cuarentena. Y entonces, ahí en la entrevista, que era en una radio, dije, se trata de vigilar y cuidar. O sea, a mí no me parece mal que los vecinos tengan presente que esta persona está haciendo una cuarentena. Y Claro. como ha habido personas que han dado cuenta de no tener la más pálida idea que la tenían que hacer y han violado normas y contagiado familias enteras,
no porque sean mala gente, a veces por negación, a veces la gente es negadora. Entonces está bien que los vecinos tengan un cierto seguimiento de la situación de esa persona, siempre y cuando, además, se preocupen por saber si necesita algo, si necesita que alguien se siente del otro lado de la puerta a charlar un rato, Claro. si necesita, si está en contacto con su familia o no, si tiene quien le compre las cosas, etcétera, porque si hay que sostener, hay que cuidar, hay que garantizar una cuarentena, hay que cuidar a la persona en cuarentena y hay que solidarizarse con ella. Claro. Entonces, por eso decía, vigilar y cuidar, como el texto de Foucault, vigilar y castigar, no, vigilar y cuidar. Entonces, se trata de cuidar a las personas, de ayudar al cuidado de las personas así llamadas de adultos mayores, que algunos tienen un margen de autonomía tal que en realidad no se puede intervenir en sus vidas, pero algunos ya tienen algunos niveles mayores de dependencia que hacen que necesiten cuidados de otros. Y ahí hay que habilitar las medidas de cuidado, ¿no? Y queda un punto aparte el tema de las instituciones de internación, geriátricos, por ejemplo, que creo que son unas instituciones de particular cuidado en estas circunstancias. Sí. Tengo una persona familiar en Estados Unidos que me comentaba de una chica joven que trabajaba en un geriátrico que se habían infectado todas las personas que estaban adentro, incluyendo ella, que estuvo trabajando ahí. Entonces, como todas las instituciones donde hay personas internadas, todas las instituciones de internados, sea hospitales psiquiátricos, cárceles, geriátricos, y si los hay, instituciones de niños y niñas en estado de tutelaje por parte del Estado, ahí son instituciones donde hay que tener un cuidado especial. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hablando de instituciones, ¿no? En este caso, no con estas características, pero sí las unidades sanitarias, los hospitales. ¿Cómo, y a partir del conocimiento que vos tenés y del trabajo con distintos equipos, cómo evaluás el impacto, digamos, de la pandemia en los trabajadores y trabajadoras de los equipos de salud? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es el impacto? Bueno, la primera evaluación que debo hacer es que nos tomó desprevenidos en cuanto a equipamiento para el cuidado de las personas que trabajan en el sector salud, ¿no? De mayor o menor medida, y considerando que este es un sistema de salud con un alto nivel de segmentación y fragmentación, entonces uno tiene que decir si esta institución es nacional, si es provincial, si depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si es municipal, qué decisión tomó el intendente de ese municipio, qué decisión, o sea, hay hacer una generalización que sería excesivo de cualquier manera. Pero a los fines de lo que a mí me sucede, lo que yo he visto y he escuchado de personal de salud, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, he escuchado, por lo menos dentro de la gente de salud mental, pero viene mostrándose en las estadísticas en cuanto al lugar que ocupan. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires el 30 y pico % de las personas infectadas son personal de salud. En todo el país es el 14% de los infectados. En la Ciudad de Buenos Aires es el 30 y pico %. También puede ser porque hay mayor cantidad de casos, pero es un porcentaje alto. Y me parece que ahí, con respecto al cuidado del personal de salud, en muchos sentidos, no fue lo que se priorizó. Entonces, en muchos casos, hay un reclamo justo con respecto a que se tengan en cuenta las necesidades de cuidado, y es ahí donde yo intervengo diciendo que una parte del debate es que se invoca algo así como una épica o un heroísmo, etcétera, que no se trata de eso, se trata de una condición de trabajo que debe ser respetada. Y un esfuerzo que inclusive debiera ser laboralmente reconocido. Después tenemos otro problema en salud mental, que son las personas que trabajan para las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Que ahí hubo un movimiento por el cual la atención, ahí en las empresas de medicina prepaga y en las obras sociales, en muchas instituciones hubo un primer movimiento declarando no esenciales
las prestaciones de salud mental y no reconociendo entonces las prestaciones clínicas, asistenciales, las terapias, realizadas de manera virtual, cuando por otro lado tampoco se podían realizar presencialmente debido a la situación de pandemia. Y ahí hubo todo un movimiento que después se tiene que refrendar provincia por provincia. Creo que la provincia de Buenos Aires ya lo refrendó. Hubo un movimiento desde la Dirección Nacional de Salud Mental, desde actores distintos como la Federación de Psiquiatras, la Federación de Psiquiatras no, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, pidiendo la posibilidad de dar recetas por virtuales, digamos, o los profesionales sí pidiendo el reconocimiento y la posibilidad de facturación por la clínica de atención virtual, que terminó con que finalmente la Superintendencia de Seguros de Salud tuviera que reconocerlo. Pero este reconocimiento a su vez no termina de ser claro en todas las provincias, ni en las obras sociales provinciales, etc. Y coloca en una situación muy complicada al personal de salud mental, porque por otro lado hay una especie de convocatoria a dar prestación voluntaria, ¿no? Con lo cual yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que se haga en reemplazo de actividades que las debiera financiar una empresa de medicina prepaga, no sé si está claro. Estoy muy de acuerdo con el trabajo voluntario para acompañar a aquellos sectores que solidariamente necesitan que se los acompañe, pero no para hacerle ahorrar prestaciones a empresas cuyo fin, en última instancia, es la ganancia. No sé si soy más... Sí, está muy claro. Vos sabés que desde la subsecretaría en la provincia estamos haciendo un trabajo como en 3 niveles, ¿no? Por un lado, atendiendo como a la población general, ¿no? Sacamos un teléfono, un 0800, que está funcionando muy bien. Por otro lado, bueno, reordenando todo el trabajo en los dispositivos que ya teníamos, ¿no? En los CPA, en los consultorios externos alrededor de toda la provincia de Buenos Aires. Y ahora estamos como en el tercer nivel, que tiene que ver la atención a los equipos de salud, a los médicos, enfermeros, etcétera, en los hospitales, en las unidades sanitarias, ya sea a nivel provincial, viendo cómo llegar también a los trabajadores y trabajadoras de algunos hospitales municipales, con la preocupación, suponiendo que ahí hay como, bueno, una situación especial, ¿no? Una situación de una excesiva angustia por el contacto que puedan tener los equipos de salud con enfermos de COVID. ¿Vos cómo evaluás ese trabajo con esos equipos? ¿Qué es lo que hay que atender en particular? ¿Cómo organizar un poco ese trabajo? ¿Cómo te imaginas esto? Sí, es complicado pensarlo sin poder pensar en grupalidades, ¿no? En contactos, etcétera. Es muy complicado. Antes de responder tu pregunta, no quiero pasar de la pregunta anterior sin señalar 2 problemas que todo el mundo señala, pero que son muy importantes, que es el problema del aislamiento cuando uno vive con el enemigo, ¿no? O sea, hemos tenido prácticamente un femicidio diario desde que empezó el aislamiento, y esto significa la punta del iceberg de personas duramente maltratadas o de niños abusados y maltratados también a nivel de los hogares, y si bien hay líneas para comunicarse con ellas, no todas las líneas están funcionando adecuadamente, y sí ahí, yo creo que ahí sí llamaría a un control fuerte de la comunidad sobre esta situación, para prevenir inclusive muertes, ¿no? Vuelvo a lo que trataba de decirte, cuanto más información y más recursos se tienen, más recursos no solo materiales sino simbólicos, menos traumática es una situación. Ahora, el personal de salud que está en contacto permanente, el personal hospitalario, el personal de todas las profesiones que están en contacto en el primer nivel de atención, etcétera, tiene una doble situación que yo creo que hay que atender.
que es no solo el riesgo, su propio temor, hay muchas personas con temor ellas mismas a enfermar, más allá de que no debieran estar trabajando las personas que son de riesgo de tener un agravamiento, pero bueno, además del temor propio de enfermar, yo creo que el principal temor es el aislamiento al cual esto lo somete con sus propios vínculos. O sea, ¿qué pasa con respecto a sus familiares, convivientes, hijos, padres, etcétera? Está bien, mis hijos no vienen a visitarme a mí, creo que por cuidarme a mí en este momento, no nos vemos físicamente más que a través de la reja de la puerta de mi casa, cosa que es como estar preso, digamos. Pero ellos ya son adultos, no conviven conmigo. Cada uno de ellos tiene su lugar de vivienda. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene organizada su vida de tal manera que convive con otros? Entre esos otros puede haber una madre o un padre que son adultos mayores, puede haber un niño con alguna fragilidad que lo hace de particular riesgo, por ejemplo, qué sé yo, un niño con un asma severa. ¿Qué es lo que pasa cuando ambos son personal de salud? Yo le doy consultas y preguntas que me han hecho. Por ejemplo, si nos enfermamos los dos, ¿quién cuida a nuestros hijos? Te debo decir que en España, me comentaba una amiga, que estaban solicitando hogares voluntarios para alojar niños cuyos ambos padres estaban en tratamiento y en aislamiento por COVID. No hemos llegado a ese nivel al nivel de pico epidémico que ha tenido España, pero en España se configuró eso. Entonces, es muy difícil para el personal de salud que no esté atravesado por estas preguntas que hacen, ya no solo a cómo organizar su vida cotidiana, sino cómo cuidar los efectos que su propia práctica tiene sobre sus principales vínculos. ¿Cómo hace voy a dar datos reales, ¿no? Supongo, ¿cómo hace una persona que querría estar sosteniendo el trabajo, pero que lo tiene que dejar porque, por ejemplo, vive con un familiar trasplantado? Todas estas situaciones hay que combinarlas. Por otro lado, las hay que son madres o padres, o los hay que son padres que tienen niños a cargo, que no tienen personas que cuiden los niños, porque los niños no pueden estar con los abuelos. O sea, después de esto se suma además en el trabajo de las personas que trabajan en salud todas estas otras situaciones que en otra condición uno podría decir, bueno, hagamos un espacio para que los niños puedan estar cerca de los padres, pero resulta que los niños tienen que estar en sus hogares. Muy complicado, muy complicado. Creo que además tendríamos que tener la posibilidad de que se establezca una especie de grupos constantes donde estas cosas puedan ser habladas, trabajadas, discutidas y elaboradas, ¿no? Y compartidas, me parece. O sea, espacios... Sí, eso estamos tratando de, perdón que te interrumpa con esto, eso estamos tratando de armar, evaluando la importancia de que los grupos puedan ser, como por un lado, parte de la institución, parte del hospital. Sabemos que hay muchísimos hospitales que han constituido servicios de salud mental, otros no, pero bueno, hay psicólogos trabajando, pero también tratando de armar grupos exteriores a la unidad sanitaria o al hospital, ¿no? Pensando que esa exterioridad puede marcar, digamos, alguna diferencia en alguna intervención posible, que con aquellos servicios que, bueno, que no dejan de ser compañeros de trabajo, ¿no? Sí, ¿cómo serían? Serían grupos heterogéneos. Bueno, están los grupos, los servicios propios de salud mental dentro de los hospitales que, digamos, atenderían algo de la problemática que presentan los trabajadores médicos, enfermeros, enfermeras, etc. Y por otro lado, un grupo, digamos, externo que estamos armando desde la subsecretaría, ya con efectores propios de la subsecretaría, no de los hospitales, que sería como, bueno, un segundo momento de intervención con un equipo externo, que bueno, que esa exterioridad pueda marcar como alguna distancia y que quizás algunos de estos trabajadores o trabajadoras puedan necesitar, ¿no? A mí me parece muy importante eso. Estaba, entre las cuestiones que estaba revisando,
Va a ser un poco largo el relato, pero la cuestión está revisando lo que pasa cuando uno interviene como personal de salud o de salud mental en situaciones de catástrofes colectivas, es que uno también está ahí. O sea, no es lo mismo, qué sé yo fui a Santa Fe después de la inundación, ¿no? Me acuerdo que había un titular que decía, llegaron los expertos, qué sé yo, sobrevolaron la zona. Me encantó por los expertos que la sobrevolaron. Pero alguna vez a mí me tocó, esto fue poco antes de volver a la Argentina, había ido por el equipo de colaboración México-Nicaragua, había ido a trabajar a Nicaragua, y de golpe se generó un conflicto, o sea, Estados Unidos acababa de invadir Granada, que es un país pequeñito, lo habían bombardeado durante una semana y parecía y se venía la situación de que esto era el prolegómeno de la invasión a Nicaragua, ¿no? Y de hecho estaba todo preparado y el grupo Contadora estaba febrilmente negociando en ese momento, tratando de evitar la invasión. Me acuerdo que con la presencia recién llegada del presidente argentino Alfonsín, en ese momento, que fue muy importante. Ahora, nosotros estábamos trabajando ahí, en salud mental, habíamos ido para organizar el Plan Nacional de Salud Mental y de golpe nos apareció una segunda planificación que era planificar la asistencia en salud mental en situación de guerra. Ahora, los equipos con los cuales nosotros trabajábamos tenían mucha dificultad en ese momento para elaborar las capacitaciones cuando íbamos a capacitar. De repente yo me di cuenta que había una diferencia abismal entre mi situación y la de estas personas, que si bien yo estaba ahí, y si la situación se desencadenaba, yo la iba a pasar ahí, sobreviva o no sobreviva, mi hijo no estaba en ese país, las personas que yo quería no estaban en ese país, mi familia no estaba en ese país. En síntesis, yo tenía como una externidad que me permitía por ahí, en la coordinación de los grupos, en la presencia en relación a otros, tener una cierta distancia que los otros no podían tener. No sé si es más o menos claro. Me permitía pensar algunas cosas que quizás para ellos eran impensables. En el caso de lo que ustedes están planteando, a mí me parece correcto, porque las instituciones se van a tensar mucho, y las instituciones hospitalarias son lugares hospitalarios, pero también pueden ser infiernos para el personal dentro del hospital, y el personal puede no querer hablar de muchas cosas. Entonces hay un tipo de intervención que casi te diría que es institucional, y una intervención institucional la tiene que hacer alguien que tenga una cierta ajenidad a la situación, aunque en esta situación de la pandemia estamos implicados todos. Claro, ese primer nivel de intervención, que son los propios equipos al interior, digamos, de esa institución, me parece que van a tener una primera escucha, un primer acompañamiento, un primer, inclusive como fuente quizás de derivación a este grupo externo, pero como vos decís, me parece que es importante tener una retaguardia, un grupo externo que pueda atender a aquello que los grupos al interior de la unidad sanitaria no puedan ser atendidos. Y cosas que son escuchadas por salud mental, pero que no son problemáticas específicas de salud mental, como, por ejemplo, un servicio en el cual escuché la vez pasada que no habían, al poner las vacunas antigripales, habían dejado afuera a las trabajadoras sociales, a quienes consideraron no esenciales, pero no las mandaron a la casa. Es muy extraño, no esenciales, pero no las mandaron, nos dijeron, bueno, no son esenciales, váyanse a su casa. Esto no fue en la provincia de Buenos Aires, digamos, pero una persona que se siente violentada por esa situación tiene que tener un ámbito, o sea, ahora lo cierro más. Estas tensiones incrementan los niveles de violencia institucionales. De violencia institucional, porque tenemos la policía controlando a la población y tiene algunos hábitos que tiene que transformar, digamos, y de violencia intrainstitucional. Claro. Entonces, una de las cosas que hay que tener eventualmente es un espacio de referencia para externo a las instituciones, para que la gente vehiculice, procese y vea cómo responder a situaciones internas de violencia institucional.
Muy bien. que son muy frecuentes en el sistema de salud, por su verticalidad, claro. por su verticalidad. Sí, sí. Bueno, te hago la última consulta. Un poco en sintonía con lo que te decía antes de esta reflexión o esta evaluación, digamos, ¿no? Sobre el estado de salud mental de la población ante la pandemia y el aislamiento. También evaluamos que, como nunca en la historia, hay como un llamado a los profesionales de la salud mental en relación a su saber y a su contribución a intervenir, digamos, sobre los efectos, ¿no?, de la pandemia y el aislamiento. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué pensás sobre la dimensión de estos aportes, teniendo en cuenta la tradición y legados de la Argentina en salud mental, ¿no? A diferencia, vos seguramente conocés otros, digamos, de otros países u otras experiencias. ¿Cuál te parece que podría ser como el aporte más singular, digamos, en relación a esto? Yo creo que la Argentina tiene una tradición de un pensamiento propio en el campo de la salud mental. Y ese pensamiento propio es un pensamiento fuertemente, hay de todo, quiero decir que el campo de la salud mental es heterogéneo por definición, pero tiene como un núcleo, una tradición de experiencias, que la característica de esas experiencias es que, ¿viste cuando vos estás por pintar una pared de blanco y decís, pero es un blanco demasiado intenso, le voy a poner una gota de negro? Una gota de negro hace que el blanco sea menos intenso. Bueno, en esas experiencias hay una gota no tecnocrática, que es una huella que dejó el psicoanálisis en nuestra cultura. No estoy hablando de que los psicoanalistas, sino una huella que es que, a pesar de todo, siempre hay una atención al lenguaje, hay una búsqueda importante de la singularidad, hay una tendencia al caso por caso, que yo creo que es muy importante para intervenir después. ¿Y por qué te digo que es muy importante? El otro día leía un texto de los muchos que decían, cuando termine esta pandemia va a empezar la pandemia de salud mental, ¿no? Los hechos traumáticos colectivos quedan inscritos en las memorias de los pueblos, Claro. ¿no? ¿Cómo será que pautan el tiempo? O sea, cuando yo hacía entrevistas en Nicaragua, la gente organizaba el tiempo de la siguiente manera: antes y después del terremoto, antes y después de la guerra, ¿no? Y yo siempre cuento que mi abuela, que era de origen italiano, pero nació acá, mi abuela materna, tenía una frase que muchas personas después, cuando la menciono, la han escuchado de sus abuelos, que era: más se perdió en la guerra, decía. Era la forma de que uno no se queje por nada. O sea, yo decía, se me rompió la muñeca, que yo me decía, más se perdió en la guerra. Yo me quedaba atónita porque decía, ¿de qué guerra habla? O sea, ¿no? Y en realidad yo creo que era una tradición de que Europa durante siglos estuvo atravesada por la guerra. Y la catástrofe de la guerra era una cosa que ya quedaba inscrita en canciones infantiles que no sabíamos quién era. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, digamos, ¿no? Está como inscrita de alguna manera. Y esto va determinando después una serie de conductas, que el otro día decía una colega, Silvia Diseñi, decía que las vacaciones de invierno de los colegios no eran vacaciones. Las vacaciones de invierno de los colegios nacieron para aislar a los chicos en el periodo de mayor cantidad de enfermedades respiratorias infecciosas, que eran su principal causa de muerte antes de los antibióticos. Después se olvida el origen y quedan como las vacaciones de invierno. No sé si ves. Entonces, qué es lo que va a pasar con la salud mental? Es algo que yo creo que nadie puede predecir, que vamos a tener que estar trabajando, así como se está trabajando, casi te diría, en un experimento natural, entre comillas, como llaman investigación natural, la investigación que se hace sin armar ningún experimento, sino que el experimento se arma solo, digamos, y uno investiga sobre lo que se arma solo. Esta pandemia no es un fenómeno natural, como diría Rolando García, es un fenómeno producido por la interacción entre lo humano y la naturaleza. Ahí se produjo, y las características de lo humano, pero está en estado natural la investigación, en el sentido que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mientras sucede. Es un desafío para nosotros. Entonces, aventurar
¿Qué va a pasar con la salud mental? No te lo puedo decir. Probablemente vamos a tener que esperar un tiempo para poder reflexionarlo. Por el momento, hay algo que la salud mental en la Argentina conoce, tenemos de por medio algo que está establecido y va a tener que seguir, que es la profundización de derechos de las personas con problemas y padecimientos mentales, y tenemos una herramienta fundamental, que es una Ley Nacional de Salud Mental, que revisaremos después de acuerdo a lo que aparezca. Tenemos una riqueza impresionante. La Argentina tiene probablemente la mayor cantidad de profesionales del campo de la salud mental por habitante, no te digo del planeta, pero por ahí estamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esto se transforme en una herramienta muy potente para trabajar en todo el sistema de salud. Y en ese sentido nos tenemos que transformar todos, nos vamos a transformar todos. Sí, yo recuerdo una reflexión en la facultad del profesor Toff. O sea, todo, sí. Él decía que, bueno, que no era... Él decía que debemos tener, digamos, el promedio de psicólogos o psicólogas mayor por habitante, pero que eso no garantizaba, evidentemente, una mejor salud mental de la población, ¿no? Pero bueno, ahora estamos ante como vos decías, una situación que es muy difícil de pensar, digamos, hacia adelante, ¿no? En principio, acuerdo, digamos, hay algo de la tradición en psicoanálisis que nos pone, digamos, a pensar el campo de intervención de otros modos con respecto a otros países, ¿no? Uno puede ver, digamos, yo estaba charlando con colegas digamos, de España, y no había toda esta movilización alrededor de la salud mental, digamos, de la población alrededor de todo lo que estaban viviendo. Sí estaban, obviamente, en una situación digamos, de cuarentena más importante, ¿no? Porque, bueno, se había, digamos, el COVID había tenido otros efectos, pero bueno, gracias, Alicia, gracias por la entrevista, te agradezco muchísimo. La verdad que esto va a terminar en un video en el cual se va a formar o capacitar mucha gente que va a estar ahí atendiendo a los equipos de salud, de los hospitales, así que bueno, esperemos que les sirva a ellos, que puedan utilizarlo, que puedan servirles como herramienta, y la verdad que agradecerte porque siempre tus reflexiones y conocimientos son un gran aporte para el campo de la salud mental. Una sola cosa más que querría decir con lo que vos terminaste. Que otro de los aprendizajes de esta época, porque sí, vos tenés razón, el hecho de tener gran cantidad de personal de salud mental no garantiza una mejor salud mental, ¿no? Particularmente si están centrados cada uno de ellos en pensar que son problemáticas de individuos y no de problemáticas singulares que tienen que ver con fenómenos colectivos. Pero me parece que además lo otro que queda clarísimo es que no se puede pensar en términos de salud mental, salud social, salud biológica, sino que necesariamente la complejidad de estos problemas es de abordaje interdisciplinario. Claro. Tenemos que justamente incorporar la dimensión de la salud mental en la práctica general de las prácticas de salud. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alicia. Un saludo grande. Hasta luego.